Un buen café debe ser fuerte y bien cargado como el fútbol. A veces puede ser amargo, con notas de melancolía y pizcas de frustración. Cualquiera de los dos, si lo tomas con exceso, puede causar adicción o problemas en el corazón. Sin embargo, nadie puede inigualar su delicioso sabor. Respetable público, bienvenidos a Minuto 90 y un café. Ese es el episodio número 1. Comenzamos. Señor Alex Pruna, ¿cómo está? ¿Todo bien? El Pruna mexicano, el señor Alex Pruna, nos acompaña con nosotros. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí con nosotros? Soy Alex Pruna, bien lo has dicho, originario de Mataró, Barcelona, España. Y pues bueno, actualmente me toca dirigir a la Sub-17 de Rayados de Monterrey. Sub-17 Rayados del Monterrey, te veo cómodo, te veo feliz. Muy contento. Te agradezco en público por tu amistad y por el tiempo que vas a tomar con nosotros para platicar. Yo quisiera platicar contigo de fútbol, aunque tenemos 2 horas previas antes de empezar a grabar, hablando de fútbol. Una persona tan joven como tú, tomar la decisión de dejar cruzar el charco, dice el mexicano, y venir a tomar una experiencia como esta en Monterrey, era incierta, pero ahora te veo feliz. Feliz, bueno, primero de todo, pues agradeceros a vosotros también la invitación. Antes lo comentábamos, ¿no? Para mí es un orgullo muy grande poder participar con ustedes en este podcast, porque ustedes fueron los primeros que me vieron llegar al club ahí hace un año y fueron los primeros que empezaron a acompañarme en este viaje desde la parte de medios. Entonces para mí es un placer y un orgullo enorme poder estar hoy aquí también iniciando este camino con vosotros. Por lo demás, yo creo que son decisiones pues, que uno toma, ¿no? Uno lleva soñando con vivir del fútbol. Yo siempre lo he dicho, que una de las cosas más bonitas que debe haber en esta vida es que el plato que comes, la casa en la que estás, todo lo que tienes en tu vida es gracias al fútbol. Entonces, cuando esa oportunidad surge, cuando se abre esa puerta, uno se tira de cabeza ahí a esa alberca. Sin pensarlo, no hubo lagunas en tu mente para decir, sí, vamos a cruzar el charco. Adelante, siempre hacia el frente. No, eres un hombre de retos, ¿no? Sí, me gusta. No soy alguien que le guste quedarse en una zona de confort. No soy alguien que le guste quedarse en la comodidad de un puesto que a lo mejor que sabe que le funciona o de un hogar que sabe que va a estar estable. Me gusta salir de la zona de confort, me gusta probar cosas nuevas, me gusta ponerme retos a mí mismo y disfruto mucho de esos procesos y de ese camino. La verdad que lo disfruto mucho. El Club de Fútbol Monterrey ha sido tu casa y ha llenado de más las expectativas que tenías. La verdad que sí. No, yo llegué, pues obviamente, siendo muy consciente del lugar al que llegaba, de la magnitud de la institución, del club y de la responsabilidad. Pero sí que no podía imaginar que todo iba a ir tan sobre ruedas. Sabía o tenía la sensación de que iba a ser un camino bonito, de que iba a haber muchas alegrías, pero en apenas un año la flecha se ha disparado para arriba de una forma increíble. ¿Has recolectado en este año sensaciones, derrotas, triunfos, lluvia, calor? Pero creo que antes de todo esto hubo una formación. ¿Quién era Pruna antes de llegar a México? ¿Cómo fue su proceso formativo? Pruna antes de llegar a México, Pruna empieza a dirigir a los 15 años. 15 años. A los 15 años. La verdad, por casualidades de la vida, no fue algo que busqué, no fue algo de, yo quiero ser entrenador. No, pues qué niño de 15 años desea ser entrenador, casi nadie. Yo simplemente acabé mis estudios secundarios y en España está la opción de, en vez de hacer lo que llaman aquí la preparatoria, está la opción de tomar como una vía educativa secundaria y poder acceder a la universidad igualmente. Yo no quería hacer preparatoria, yo siempre he sido una persona de motivaciones muy intrínsecas. Lo que a mí me motiva lo hago encantado y hasta no lo veo como una obligación, y lo que no me motiva, por mucho que me ponga, no lo haces. me cuesta mucho, ¿no? Si lo hago, no, pero intento hacer la mejor forma siempre, pero me cuesta mucho. Entonces yo opté por la otra vía. Una de esas vías era sacarme las licencias de entrenador, que eso pues en España para el Ministerio de Educación sería como una parte de la preparatoria, y pues hago los cursos, me saco las licencias y tienes que pasar por unas prácticas
para luego obtener ya la licencia de una forma oficial. Y en esas prácticas pues descubrí que esto me encantaba. ¿Qué era lo tuyo? Que me gustaba mucho. ¿Nunca volteaste para atrás? No. No. Tenías la convicción de concluir lo que habías empezado. Dices, esto es lo mío, lo voy a terminar. Encuentra lo que te gusta y deja que te mate, que dicen. Y descubrí que me gustaba, que me hacía sentir, que me hacía vibrar, que el día a día lo deseaba, no lo veía, ya luego pues, cuando empecé a cobrar ya no lo veía como un trabajo, lo veía como un hobby. Le veía mucha belleza al hecho de convencer personas. Cuando luego el fin de semana salía lo que de repente en la semana estábamos trabajando, la sensación de satisfacción, de orgullo, es muy grande. Entonces me volví muy adicto muy temprano a ese tipo de situaciones que me daba el dirigir. Te gusta mucho estudiar, te gusta mucho leer, y algunos mentores debiste haber tenido para que tú pudieras enfocar en, no quiero ser como él, pero sí me gustaría llevar una carrera paralela, tomar estos ejemplos de uno, de otro, porque dicen que los entrenadores somos la mezcla de varios con los que estuvimos formándonos como jugadores y también como entrenadores. ¿Tienes mentores que te hayan ayudado a crecer mucho en tu carrera? A nivel de cuando yo jugaba, pues al final yo nunca he sido buen jugador, porque si hubiese sido buen jugador a los 15 años no me hago técnico, ¿no? Está clarísimo, tenía 2 ladrillos en los pies. Pero sí, por ejemplo, en un club en el que yo estuve, que yo dirigí en Barcelona, la Vila Olímpica, ahí sí tuve un coordinador, David Nin, que sí me formó mucho, me ayudó a formarme muchísimo, futbolísticamente y extrafutbolísticamente. Hoy en día yo puedo decir que es un gran amigo y sería uno de los primeros mentores que he podido tener. Tuviste mentores en tu vida, muy pocos, pero tú has querido formar tu propia filosofía, porque ahorita estamos en proceso formativo. Eres el actual campeón de la sub-15, estás en la 17 y como te lo comentamos de fuera, atrás de cámaras, nos gustaría verte más arriba en la 19, en la 23, en el primer equipo, pero tú más que nadie sabes que esto es un proceso muy largo que se basa en resultados, ¿verdad? Al final siempre digo que los planes del de arriba son perfectos. Todos queremos ir más arriba, ¿no? Es la ambición que tenga cada uno, yo creo que es bueno eso. En cualquier trabajo, en cualquier área, querer ir ascendiendo, querer ir más arriba es lo que todos deseamos o lo que deberíamos desear, ¿no? Luego pues hay personas que se quedan ahí un poquito más cómodas. Pero sí, ojalá que más adelante llegue. Obviamente, supone, si uno va un poco más arriba, supone que es porque o el de arriba se ha ido para otro lado o porque algo ha pasado y son situaciones muchas veces que no gustan, pero hay que saber esperar las oportunidades, hay que saber demostrar dónde uno está y con lo que le toca, uno tiene que saber demostrar. Y a partir de ahí van a ir surgiendo poco a poco, o vas a tener al menos más posibilidades de que lleguen oportunidades. Después toma la decisión de venir a México, de venir a Monterrey, y te vas a encontrar escenarios de todo tipo, pero específicamente, ¿qué escenario encontraste a nivel formativo en el plantel que te entregaron a ti? Porque me imagino que debiste haber encontrado más contras que pros, porque tú tienes otra filosofía. Dista mucho de las idiosincrasias de los países o de los lugares. Al final, pues cada país tiene su idiosincrasia y no significa que una sea mejor que otra. En el caso, por ejemplo, el fútbol mexicano en relación con el fútbol español sí es muy distinto. En el fútbol mexicano pues hay mucho duelo, hay mucho uno contra uno, hay muchas situaciones que se vuelvan muy locas. Creo que el técnico en México puede controlar muchas menos cosas de las que puede controlar un técnico en España, porque mucha ida y vuelta y espacios se hacen en los equipos muy largos. Entonces era un contexto muy distinto al que yo venía acostumbrado. De hecho, cuando agarramos el equipo de la sub-15, uno llega con su filosofía que viene haciendo toda la vida y resulta que mira que los primeros partidos que le cuesta, y de hecho el segundo partido que yo dirigí el equipo creo que perdimos 5-1, fue con Chivas, creo que es. Entonces ahí dices, hay que darle una vuelta a esto. Y ahí entendí que llegar a un nuevo país
con una idiosincrasia tan distinta a la tuya y querer erradicar eso para imponer algo tuyo es un error muy grande. Hay que encontrar, teníamos que encontrar el equilibrio entre lo que yo traía y lo que ya existía, intentar hacer ahí un mix que yo quedase satisfecho, que a los chicos les sirviese, que no perdiesen la esencia del fútbol mexicano, que creo que es un fútbol muy, 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 muy rico. Y poco a poco lo fuimos encontrando hasta que dimos con la tecla. ¿Crees tú que todavía hay algo más que aportarle a los niños de manera personal? Porque de manera táctica es imposible terminar con un tipo de conceptos, variantes, estrategias, de todo, ¿no? Por ahí dicen que el fútbol ya está inventado. Pero en lo mental, se menciona mucho que el futbolista mexicano, lo más débil que tiene es en lo mental. Porque a veces les dan una decisión de que tú no serviste para esto y ya creyeron que una sola opinión iba a marcar el rumbo de su vida. ¿Qué opinas de la mentalidad del niño mexicano? Me he encontrado jugadores en básicas muy fuertes mentalmente. Creo que el mexicano, o al menos el jugador de básicas mexicano, o los que yo me he cruzado por el camino, sí son fuertes mentalmente. Obviamente hay personalidades, hay personalidades, pero no es fácil soportar una presión constante en el día a día. Yo se lo digo mucho a ellos, que yo los admiro mucho y yo les aprendo muchísimo. Yo les aprendo más a ellos que ellos a mí, de lejos, porque no es fácil llevar la vida de un adulto profesional siendo un niño. Y esa es la realidad, llevan la vida de un adulto profesional siendo un niño, se dedican por y para ello, con la escuela, ¿no? y todas las responsabilidades de su edad. Pero viven por y para ello, salen de la escuela, van a entrenar, se pasan el resto de la tarde, se van a su casa al día siguiente a dormir temprano, porque al día siguiente lo mismo, levantarte temprano para ir a la escuela, para luego ir a entrenar, para luego todas las actividades que se tienen que hacer en la ciudad deportiva. Siendo niños. Siendo niños. Entonces, ya solo por eso, la capacidad de soportar eso, yo no hubiese podido con su edad soportar eso. Yo no hubiese podido. Igual la mayoría de los niños que tienes tú se fueron adaptando a tus exigencias. El profe Pruna, ¿cómo es con ellos? Yo, por ejemplo, en mi etapa como fútbol juvenil era marcar una línea con ellos. No tenía tanto el acercamiento, la complicidad. ¿Tú sí les das un poquito más de libertad a los muchachos o eres muy sobre lo que viene en el libro? No, todos al final se trata de encontrar ese equilibrio. Yo con ellos soy cercano, tengo muy buena relación, ellos saben que son capaces de echarme de repente una broma y yo a ellos no. Somos personas y ahí estamos también en esto, también hay que disfrutarlo, hay que vivir el día a día. Pero sí que cuando se cruza la línea blanca de la cancha toca trabajar, toca exigirse, toca seriedad, toca querer superarse cada día más y pues, hay veces que pues, lo normal en el fútbol, pues uno se discute o uno se engancha con cualquier cosa. Las personalidades, ¿no? Ajá, lo normal. Pero cuando ya se termina el entrenamiento y se vuelve a cruzar esa línea blanca, no somos amigos, ¿no? Porque al final sí hay una línea que se tiene que mantener, pero sí una relación muy cercana. A mí me gusta tener una relación cercana. Oye, y han crecido mucho los muchachos en este año en lo futbolístico. Los he visto, es diferente el fútbol que maneja, porque yo llegué al club un año antes que te tocara dirigirlos, detrás de cámaras y viendo y platicando con ellos, pero sí me gusta mucho el trabajo que has implementado. Yo creo que no estás ni a la mitad de lo que quisieras enseñarles a los muchachos, pero partiendo de eso, sabes que tienes que tener mucha paciencia en todo este proceso. Estamos lejos todavía de lo que, al menos de lo que yo entiendo al fútbol en su máxima expresión, todavía estamos lejos. Estamos más cerca que hace un año, mucho más cerca, pero todavía queda mucho camino y les queda mucho por hacer y a mí también por aprender, por fallar, por equivocarme, por ir tocando aquí, por ir tocando allá. Pero sí, no, la evolución que al menos ese gran grupo de jugadores de la 15 que ahora están conmigo, repiten en la 17 conmigo, la evolución que han tenido es increíble. Yo no cambiaría
la formación y la evolución del jugador por ningún campeonato. Yo prefiero 1000 veces que el muchacho sea productivo en el club, siga avanzando en sus categorías y que el campeonato es una consecuencia del buen trabajo. Estoy de acuerdo. ¿Qué opinas de eso? Completamente de acuerdo. Creo más en un contexto de básicas, se tiene que ganar, porque se tiene que ganar, porque es mejor formar desde una mentalidad ganadora y es mejor formar desde el éxito, pero no es el foco, no debe ser el foco principal. El foco principal tiene que ser el jugador, tiene que ser la persona y el jugador en todos sus ámbitos, técnica, tácticamente, pero también hacerlo crecer como persona, que tenga buenos valores, que tenga estudios, hacer una mejor persona en general. Y lo has dicho muy bien, en función de el trabajo que se hace y la suma de aquí, la suma de allá y la suma del otro lado y tal, pues al final acaban saliendo los éxitos o acaban saliendo los resultados. ¿Y tú vives de resultados? ¿Tienes planeación a corto, mediano, largo plazo? Hay entrenadores, incluso en primera división, que viven al día a día, y a veces les resulta. En ese caso, ¿cuál es tu mentalidad para trabajar una temporada? Yo vivo de las emociones. A mí me gusta mucho disfrutar lo que hago. Y para disfrutar lo que hago, me gusta disfrutar el juego el fin de semana en base a lo que yo siento y a lo que se les ha enseñado, lo que se ha entrenado con los jugadores. Yo vivo por y para ellos, siempre les digo que una de mis metas con ellos es que inicie un partido, da igual el rival que sea, que inicie el partido, yo sentarme en la banca y no decir nada durante el partido, quedarme callado y viendo, porque lo hacen bien, porque disfruto lo que hacen, porque los veo a ellos disfrutar. Yo estoy en esa búsqueda constante de esa paz. De esa paz, de ese sentimiento de disfrutar lo que veo el fin de semana, porque trabajamos por y para el fin de semana con los equipos. Y yo estoy en esa búsqueda constante de disfrutar el fin de semana, de sentirme realizado con lo que se ha visto de mi equipo. Que el que pase así de por al lado de la cancha y voltee a ver, que le guste lo que ve, que el papá se sienta orgulloso de su hijo, que los que observan se sientan orgullosos, contentos y satisfechos de lo que hace el equipo. Yo estoy en constante búsqueda de ese sentimiento de satisfacción constante. No de ganar o no de títulos. Si viene, obviamente, pues mucho mejor, que para ello trabajamos también. Pero para mí lo principal es sentirme satisfecho con lo que veo. Que aunque también a veces es una mentira sentirse satisfecho, porque te vuelves más autoexigente contigo mismo. Cuando ves que las cosas salen bien, a fuerza buscas un pero, buscas un error para modificar. Nunca estamos contentos con el 100% de nuestro equipo. Se llama ambición, se llama querer evolucionar, ir siempre un pasito más. La perfección no existe, entonces por eso siempre se le puede rascar a ver por dónde. Pero sí, uno se va volviendo más exigente y pues algo que noté no hace mucho, que es que cuando logras algo ya termina y ya pues todo lo que ha pasado, ya todo lo que has vivido para llegar a ese momento donde ganas, termina en ese momento. Lo disfrutas, alegría, pero ya, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué toca ahora? ¿En qué podemos hacer mejor? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente reto? Entonces, eso es lo que te hace ser más exigente cada día y querer mejorar siempre. ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Cuál es el siguiente reto ahora que conseguiste un campeonato? Que no venías por él, y en base a los buenos resultados, al buen trabajo, al buscarle, al moverle, a veces hasta experimentando con alineaciones. No creo que haya entrenadores que no... El que diga que no experimenta en ocasiones cuando no tiene soluciones está mintiendo. Pero, ¿qué sigue? Tienes un año nada más, me acabas de comentar, hace un mes cumpliste un año acá. Apenas un año. Pero debes de ser, me imagino que tienes metas mucho más grandes porque ya cumpliste una que tenías, ¿no? Cumplí una parte que era poder levantar un título, poder levantar una copa de una forma que yo estuviese satisfecho con ello y que me diese esa satisfacción. No me hubiese servido, no me hubiese sabido igual habiéndolo hecho de cualquier forma. ¿Qué sigue? Otra.
a buscar otra. Hemos logrado esto, sabemos que podemos. Vamos a buscar más. Lo hemos hecho una vez, podemos hacerlo 2, podemos hacerlo 3. Y a mejorar, y a sacar jugadores, y que vayan para arriba, y que nos volteen a ver, y que vean que los jugadores ahora de la 17 que valen, que sirven, que van para arriba, que los van mejorando, y que los van ascendiendo, y que los van subiendo. Eso es lo que sigue. Y ya, si hay otro título, bienvenido sea. Cuando hay mucha estabilidad en un club, me refiero a los buenos resultados, la competencia interna es el principal problema que tienes como entrenador. La vives todos los días, ¿no? La competencia interna con ellos, ¿cómo la manejas? Es un grupo muy sano. No sé en otros casos, obviamente, pues hay distintos, ¿no? Pues, equipos y distintos casos, distintos jugadores. En el caso de este grupo, la verdad que a mí siempre me han puesto el trabajo muy fácil. Si hablamos de esa gestión interna, a mí me han puesto el trabajo muy, muy fácil. Es un grupo muy sano, son perfectamente conscientes de que la competencia interna es muy, 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 muy grande, y que pues uno a lo mejor una semana está mejor, juega ese, y el otro pues en vez de tomárselo a mal y estar así... Tengo que trabajar, sí. Le trabaja, y la siguiente semana va con el cuchillo entre los dientes y busca que ya el siguiente partido él ya pueda jugar. Entonces, si la competencia interna es sana, no necesitas tampoco gestionar grandes cosas, más allá de que uno no se me baje, que otro siga manteniendo el ritmo, pero al final esa competencia entre ellos hace que vayan subiendo. Unos empujan a otros. Y al final de cuentas ellos te están respaldando a ti con esa competencia interna. Están aceptando que es su desempeño personal e individual lo que no les alcanzó para competir, tal vez por más minutos, un puesto como titular, pero sí es cierto lo que mencionaste, ellos mismos te ponen las herramientas y te facilitan el trabajo, entonces tienes todo el respaldo de tu plantel. Yo se lo complico muchas veces. A ellos, tú a ellos. Yo a ellos. Sí. Yo a ellos se la complico. Yo entiendo que a lo mejor lo que se les pide no es fácil, no es sencillo, pero responden de la mejor manera y intentan hacerlo y no tienen miedo a fallar. Eso es algo súper importante, el no tener miedo a fallar. El tener miedo a intentarlo es un problema. El tener miedo a fallar no es... El tener miedo a fallar es un problema. El tener miedo a intentarlo, eso sí es un problema. Inténtalo, falla, mejora, no pasa nada si una semana no te ha salido bien, la siguiente. Lo bueno del fútbol es que cada semana tienes otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Entonces ellos desde un inicio lo entendieron a la perfección. Casamos muy bien las ideas que yo tenía con lo que ellos traían de años atrás y de sus capacidades, entonces fue ir de la mano desde el minuto uno. Desde el minuto uno que estuvieron a tu mando. Y es muy fácil hablar del éxito cuando te va bien, pero en este caso me imagino que para poder conseguir el éxito has pasado muchísimas cosas muy difíciles antes de llegar acá, porque ya es un año. ¿Te imaginabas el escenario que estás viviendo ahorita? Ni de broma. No te lo imaginabas, pero había un plan B. Si esto no resulta, vuelvo para atrás, sigo tocando puertas. Eres muy joven. Plan B, hacer que el plan A funcione. Hacer que el plan A funcione, acomode el lugar, bajo tus convicciones. Soy alguien muy... Para mí los grises no existen, o es blanco o es negro. Pero grises no hay. El gris no va conmigo. Entonces vas bajo tus convicciones, que si destruyes la planeación, planeas tu destrucción y no puedes para atrás. Y a veces sobre la marcha también tienes que modificar, que es lo más complicado, ¿no? Muchas veces tienes que modificar sobre la marcha, dedicándote a esto la gran mayoría de las veces. Lo importante, creo yo, es no perder tu esencia, no perder lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar, y que todas tus decisiones sean en función de una satisfacción. Que tú estés contento con lo que hagas, con lo que ves. Y después siempre he sido muy cabezón. Siempre he sido muy testarudo, ¿no? El plan B es hacer que el plan A funcione. ¿Y a qué horas te das tiempo para ti? ¿Tienes vida propia? Qué gran pregunta. ¿A qué horas disfrutas? Porque ahorita te acercamos temprano, vamos a platicar, pero ¿a qué horas disfrutas?
No, la verdad que mi día a día es muy... No diría que agotador, porque al final disfruto tanto de lo que hago que no me agota. Eh, pero bueno, el fin de semana, cuando después del partido intento desconectar, no siempre se puede. Los domingos, a lo mejor si no tenemos entrenamientos ese día, y sí. Que aunque estás pensando en planeación de lunes. Sí, ya el domingo ya estoy haciendo la planificación de la siguiente semana y viendo a ver qué es lo que sigue. Pero bueno, uno encuentra sus ratitos. Me gusta mucho estar solo, me gusta mucho leer. Entonces siempre, antes de dormir, por ejemplo, acostado en la cama, una lucecita, a leer un ratito y ese es mi tiempo para mí y disfruto muchísimo de ello. Salvo la noche previa al partido, cualesquiera que sea la circunstancia de competición, debes de descansar. Si descansas bien, tienes tus ratos de descanso. A veces el mayor estrés es cuando uno no duerme, no descansa, no se aísla de lo que tiene en la mente, aunque irremediablemente en tu profesión es muy difícil hacerlo a un lado, pero descansas, tomas aire. Pocas veces logro o he logrado desconectar, muy pocas veces. Siempre estoy dándole vueltas a qué podemos hacer mejor, qué nos faltó durante la semana de entrenamientos, qué pude haber hecho yo mejor para que esa semana hubiese salido bien. Imagino distintos escenarios, sobre todo el día antes del partido, situaciones que se puedan dar, situaciones que nos puedan complicar o imaginando cosas que puedan suceder y uno nunca termina de desconectar. Me acabo durmiendo más por estar yo agotado a nivel más mental Que porque quieres que no descansar. porque quiera descansar. Sí. Pero bueno, se disfruta muchísimo. Oye, y la educación a través del deporte, yo lo hago cómplice a mis alumnos de la educación, convencerlos con la educación, porque si llegan o no llegan a ser profesionales, nadie te lo va a garantizar, pero me he encontrado con gente en el camino que tiene 30 años, 35, y tienen muy en claro algo, que si tú les transmites educación, valores y respeto como entrenador, te lo van a agradecer toda la vida. ¿Cómo lo manejas tú? Tiene que ser algo indispensable en el día a día. El respeto y la educación tiene que ser algo que esté en el día a día, sobre todo porque al final nuestro trabajo, ¿no? De todo lo que envuelve al jugador o un equipo es por y para ellos. Por y para ellos. Cuando llegan, desayunan o comen, toda la gente está trabajando para que ellos rindan, para que ellos vayan, ¿no? Entonces, tratar siempre con respeto y con educación a las personas es un principio que debe existir siempre. Y si no se tiene eso, al menos conmigo, no va a funcionar y en Rayados tampoco, ¿no? Siempre decimos que hagámoslo bien. Después el tema de la escuela, es importante formarse. Hay que ser conscientes de que es muy difícil llegar a vivir de esto como jugador. Entonces es importante formarse, tener salidas, ¿no? Que si por lo que sea no les vaya bien esto, que sepan hacer más cosas. Y está claro que siendo buena gente siempre se les va a abrir muchísimas más puertas que si no lo son. Y aparte, con esa educación que tú les implementas, es para todo el grupo en general. Tú tienes tus líderes. ¿Qué requisitos necesita un jugador para ser líder en el grupo? Porque a veces hay ese cierta celo de que yo no me gusta que él me dé órdenes o instrucciones. Es imposible tener a 22 líderes. Es imposible por las personalidades y la educación de cada uno de ellos de manera individual. Pero, ¿qué detectas tú para que tu equipo tenga líderes con los cuales tú puedas tener esa complicidad, esa confianza? Lo más importante antes de tener un líder de grupo o un líder de un equipo, es un capitán o lo que sea, es que alguien primero sea líder de sí mismo. Si uno es líder de sí mismo y se exige al mismo, ya tiene medio camino hecho. Siempre digo que lo que dependa de nosotros lo tenemos que llevar a la excelencia, en cualquier ámbito, no solo jugando, en cualquier ámbito. Lo que depende de uno lo tiene que llevar a la excelencia. El notable no vale, solo vale el sobresaliente y solo vale la excelencia si depende de ti. Ahora, luego, para ser líder de grupo, tiene que ser todo aquello que representa los valores que queremos. Alguien que
que busque mejorar constantemente, alguien que busque la excelencia constantemente, que no se guarde, que quiera todos los días en cualquier entrenamiento dar el 100%. Y hay días que a veces uno no puede dar el 100% porque está al 80%, pero pues se tiene que dar ese 80%. Lo que está mal es poder dar el 90% y dar el 89%. Eso sí está mal. Si hay días que yo puedo dar un 50, doy el 50, hay días que puedo dar un 60, doy el 60. Somos humanos. El 100, ¿no? Eso es lo que al menos yo busco dentro de alguien que pueda liderar un grupo. Alguien que lo que tenga ese día lo entregue y lo dé. Es muy complicado también cuando buscas líderes y aunque ellos tengan la etiqueta y puedan con el paquete completo de ayudarte en cierta forma a mantener un grupo muy unido, es complicado lidiar con jóvenes de esa edad porque es la más difícil. Mira, tú con 15 andabas dirigiendo. Es difícil. Son muy volubles ellos en su aspecto psicológico. Y suelen, esa edad, bueno, yo creo que todos, ¿no? Que ya hemos pasado por esa edad, sabemos que a lo mejor un día estamos aquí y otro estamos aquí y de repente estamos felices y en una hora Cambió. Estamos a lágrima viva. Pero de nuevo volvemos a lo mismo, yo me he encontrado un grupo muy, muy estable, muy sano. Muy estable y muy sano a nivel de respeto, de mantener las distancias. Ha sido más lidiar a lo mejor con otras situaciones de entender o de irlos conociendo poco a poco, de cuando alguien está más bajoneado, saber ir y darle un abrazo y pasarle así la manita por encima del Simplemente hombro. preguntarles cómo estás y qué te ocurre. Aunque no les vayas a dar una solución a su problema, ellos necesitan ser escuchados a esa edad. Exactamente. Y irlos conociendo poco a poco y que ellas ese interés, ¿no? Y de todos, el cuerpo técnico. A veces no soy yo, a veces es el preparador físico, a veces es el fisio, el utilero, los que sean, ¿no? Que más fisios y utileros, que son los que más tiempo comparten con los jugadores porque se pasan en terapia o en la utilería. Ellos que los conocen bien, pues sí, la verdad que hacen una gran labor en ese aspecto con los chicos y a lidiar en esos problemas, que es de todos. Pues es normal que todos, independientemente de la edad, a veces estemos mejor, a veces estemos peor, pero que a lo mejor sí que es un poco más volátil en estas edades. En pocas palabras, el grupo de trabajo que está bajo tu mando o tus colaboradores son como una familia, representan una familia dentro del seno para que haya éxito. Porque aunque haya errores, se equivoquen, de repente entre ellos se griten o que se avienten el jabón en el vestidor o que de pronto no se hablan dentro de la cancha, al final de cuentas son etapas que tienen que vivir, son baches mentales que tienen que superar ellos también y tú tienes un grupo humano que te ayuda mucho. Muchísimo. Siempre lo decimos que parte de que hasta ahora nos hayan ido bien las cosas es porque creemos que en el cuerpo técnico hemos estado muy unidos. Y eso pues genera una sinergia que pues uno sabe lo que quiere el otro y nos vamos ayudando también entre nosotros, que también es importante. Porque pues al final son muchas horas juntos, nos vemos más entre nosotros, entre cuerpo técnico y jugadores, nos vemos más a nosotros que a nuestras familias. Entonces, incluso los que son de aquí, de México, los que son de Monterrey, ya ni te digo los foráneos. De otros estados. Como extranjeros, como yo en mi caso. Al final, pues, somos conscientes de que estamos más tiempo entre nosotros que entre nuestras propias familias y que, por ende, acabamos siendo nosotros una pequeña familia y como en toda familia hay discusiones, pero en una hora, 2 horas o al día siguiente ya los ves así que están abrazados y echando desmadre juntos, entonces sí. da mucho gusto ver que incluso a veces no necesita de una intervención directa porque ellos mismos, incluso en el vestuario, lo hablan con total naturalidad, con total tranquilidad y da mucho gusto que sean autosuficientes en ese aspecto. Oye, dijiste, ellos están teniendo la vida de un futbolista profesional siendo unos niños. Afortunadamente para ellos están madurando muy rápido, ¿no? Sus objetivos ya son más allá de cuando estaban en una visoría antes de llegar al club. Quiero estar en Rayados. Ahora aquí estás en Rayados, como tú. Ahora ya estoy aquí. Ahora tengo que brindarme al máximo, al 100. A veces niños que ya no quieren continuar, que se salen de jugar fútbol, a veces no aguantan los minutos. ¿Encontraste un fútbol mexicano diferente a como tú estabas acostumbrado a llevarlo en inferiores en España? Muy distinto.
también tiene mucho que ver, obviamente, que son las básicas de un equipo profesional de primera división. Entonces todo se acentúa, porque es normal, todo se acentúa. La presión se acentúa, la exigencia se acentúa, la autoexigencia se acentúa, se tiene que acentuar la autoexigencia siempre, siempre. Distinto, pero adictivo, te diría. Adictivo. El día a día se disfruta mucho, 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 y uno aprende a disfrutar de esa autoexigencia constante de qué puedo hacer mejor y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue, y más, y más, y más, y más, y más, y más. En todos los aspectos, no en ganar solamente, ¿no? He dado un buen partido, más. He ganado, más. En los entrenamientos, yo les digo mucho, por ejemplo, a los delanteros, ¿has metido un gol? Más. ¿Llevas 2? Más. ¿Has metido una asistencia? Más. ¿No? Esa autoexigencia constante. Más allá de sus límites. Porque lo pueden conseguir. Si los ves trabajar al día a día, lo van a conseguir. Yo sí creo mucho en que todos son hábitos. Si tú te habitúas a dar el 100, luego lo vas a acabar dando hasta sin querer. Si tú te habitúas a autoexigirte, te vas a volver una persona ambiciosa, una persona que quiere crecer, y ya no solo en el fútbol, sino en cualquier parcela de la vida vas a querer hacerlo mejor y vas a querer crecer. ¿Cómo combinas tú la parte de ellos emocional con sus estudios? Porque ellos tienen el compromiso con sus padres. Cuando uno está adolescente, el compromiso de los estudios son con los padres. No los valoras hasta que eres adulto y estás en una época, en una etapa de producción. También les da su tiempo cuando tienen ellos que tomar la escuela más en serio, porque a veces se deben más a la escuela que al propio equipo, porque no todo es jugar fútbol. No todo es jugar fútbol, eso está clarísimo. Y lo primero es lo primero, y lo primero son los estudios a estas edades. Siempre se ha dicho que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Ellos saben perfectamente que si por ahí de repente necesitan a lo mejor un poquito más de manga ancha, ¿no? Que los ves así, a lo mejor algún día que les está costando más entrenar o demás, y le preguntas, no, pues que tengo mucha tarea, o que se comprende, se entiende, no hay ningún problema, y no, pues no, porque aquí estás para jugar. No eres de ese tipo de formadores. No. Nunca vas a anteponer tus intereses individuales por la vida de ellos en futuro, porque después los marcas. Al adolescente, si le dices algo que le dolió en su momento de adulto, se va a acordar y va a ser más el daño emocional que va a quedar como me lo hicieron a lo que realmente le dañó en su momento. Y estas edades hay que ir con bisturí, muchas veces con tu forma de actuar, con lo que dices. Hay que ir con bisturí, porque muchas veces que en estas edades una mala palabra o algo cambia todo el contexto. En una situación que no toca, sí se les puede quedar marcado estas edades de 15, 16, 17 años. La palabra equivocada en el momento erróneo te puede marcar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí hay que ir con bisturí, con lo que se les dice. Hay mucho nivel entre un equipo y otro. Obviamente entre instituciones el poder adquisitivo es muy grande. Monterrey tiene, yo creo que el mejor centro de alto rendimiento en todo el país. Pero sí te das cuenta cuando viajas a otras ciudades, lejos de nada más jugar en tu región, ahora que fuiste a la capital, en finales, te das cuenta, ¿no? Que a veces también depende mucho del poder adquisitivo del club para cómo pueda rendir el jugador y los entrenadores, todo lo que lo conforma, ¿no? Está claro que a cuantas más herramientas, más fácil trabajar, pero no rendir a veces. Cuando tú no tienes las herramientas que tienen otros, aprendes a hacer exactamente el mismo trabajo, pero de otra forma, y eso te va haciendo ser un poquito más camaleónico, ¿no? Ir adaptándote a las situaciones que se te exigen. En España, por ejemplo, al margen de que estés así en canteras profesionales de grandes equipos, a mí me ha tocado ser el entrenador, el utilero, el preparador físico, el fisio,
el psicólogo, el taxista muchas veces, El papá, el hermano, el sí. papá, el camarógrafo, el analista. Y una misma persona abarca todo, ¿no? Y te vas con tu equipo y luego es que empieza el partido del próximo rival y te vas rápido, lo ves y con tu camarita lo grabas y haces tú los cortes y aprendes a hacer lo mismo que hacen más arriba con otros medios, pero a tu forma. Y yo sí creo que esas cosas te van enriqueciendo. Trabajas mejor con facilidades, sí, pero sin ellas yo creo que te vuelves más resolutivo. Te vuelves más resolutivo. Y cuando enfrentas a los demás equipos, me comentaste hace unas semanas, no importa en el momento en el que venga aquí en México, el último lugar te sale y de repente te golea. ¿A qué crees que se deba tanta inestabilidad? A que puedes controlar muy pocas cosas. A mí sí se me hace, al contrario de lo que dice mucha gente, a mí sí se me hace un fútbol rápido. A mí sí. Y se me hace un fútbol difícil de jugar, idas y vueltas constantes, unos contra unos. Los equipos se hacen anchos, se hacen largos, entonces acaba siendo un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y el entrenador puede controlar muchas menos cosas que a lo mejor en otros contextos o en otros países donde el fútbol a lo mejor es más táctico, es más pausado, sí puede controlar más. Eso a mí se me hace una dificultad muy grande, muy grande. ¿Cuántos casos hay de equipos que en la liguilla han clasificado últimos o en el repechaje y han acabado siendo campeones o jugando la final? Sí. Es un fútbol que cualquier cosa puede pasar, tiene esa mística, tiene ese que tienes que aprender a controlar un caos. Es un caos y el que mejor viva en ese caos, el que mejor lo controle, pues es el que más posibilidades tiene de ganar, pero se hace muy loco, me gusta mucho, es muy entretenido de ver. A mí se me hace muy entretenido de ver el fútbol mexicano. Es entretenido. ¿Ya lo veías antes? Sí. Sí. Sí, ¿Te llamaba la atención de repente ver algún partido? Sí, siempre he visto fútbol de muchos lugares, de muchos países. Siempre ver el verde en la televisión me relaja. Entonces muchas veces no puedo dormir o algo, un partido repetido, cualquier cosa, y ver un partido de fútbol me relaja. Cuando consigo desconectar de la parte entrenador y verlo así como si estuviese de fondo, me relaja. Entonces siempre me ha dado igual el país, la liga, la categoría. Si hay fútbol, adelante. ¿Te gusta analizar? ¿Eres muy metódico en cuanto a tus rivales? ¿O te enfocas más en corregir detalles personales de tu equipo, ya sea en lo colectivo, en lo individual? ¿Cómo eres como formador en ese aspecto? Confío más en que si yo hago bien lo mío, da igual lo que haga el rival. Si yo lo mío lo llevo lo más cerca de la excelencia posible, lo del rival me va a afectar menos, ¿sí? Obviamente hay situaciones que el rival te plantea que tú tienes que tener en cuenta, también por tu propia idiosincrasia y la del rival, ¿no? Pues si hay un equipo que presiona alto y otro que juega directo, pues sabes que el equipo que presiona alto va a sufrir en esos ataques a las espaldas. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que trabajarlas, hay que entrenarlas, ver dónde están tus puntos débiles como equipo, intentar que sean los menos débiles posibles, dónde están tus fortalezas, no perderlas, dónde están tus oportunidades, ¿no? El análisis DAF o FODA de toda la vida. ¿Qué me enfoco yo en el rival o en lo propio? Pues yo te diría que un 70-30. 70 lo que hacemos nosotros y 30 lo que hace el rival, o las situaciones que pueden suponer una amenaza para nosotros. Y eso te ocurre porque dices, tengo a veces un déjà vu que estoy en el campo y está ocurriendo exactamente lo que he planeado y aún así no estás a gusto, ¿no? ¿Eres alguien de experimentar con variantes? Sí, pero sí las he trabajado. ¿Las trabajas? Sí, las he trabajado. No habla porque vamos a ver si sale algo que nunca hayas trabajado. No, porque entonces yo no puedo exigir un buen rendimiento de algo que no se ha trabajado o algo que no se ha visto. Esa ha sido siempre mi lógica. Hay momentos de los partidos donde yo haría cosas muy distintas, pero o no van con mis ideales, entonces ya los descarto completamente, o no lo he trabajado, entonces no lo puedo exigir. Por ahí puedes probar a ver si de repente funciona, pero te va a funcionar un día. A la larga no te va a funcionar. No te va a funcionar. Entonces,
ya trabajamos con distintas variantes o ya trabajamos con distintas formas de hacer dependiendo de qué situaciones o qué se nos presenta el fin de semana, y en función de eso le tocamos aquí, le tocamos allá, pero no, nunca algo de que no se haya trabajado. Tienes metas en largo plazo. ¿Cómo ves a Alex Pruna en 10 años? Como persona primero y después como profesionista. ¿Cómo te gustaría tener el camino? ¿Te gusta vivir día a día o no tienes nada planeado? Día a día. Día a día. A lo mejor suena muy soñador, pero Alex Pruna va a dirigir en Primera División. No sé dónde, no sé si aquí, no sé si en qué país, no sé dónde, pero Alex Pruna va a dirigir en Primera División. Eso va a llegar y eso va a ocurrir. De ahí a vivir día a día, a disfrutar del proceso y a aprender, que al final, si tú disfrutas de ese camino hasta que logras lo que quieres, todo va a ser mucho más ameno. Tú dijiste que aprendías más de la gente que te rodeaba que ellos de ti. Cuando ellos te ven como si tú la figura, tú dices, no, ustedes han estado creando parte de mi proceso, parte de mi crecimiento personal. Tienes mucha confianza en la gente que te rodea, ¿no? Muchísima. Soy alguien que confía mucho en la gente así de primeras. Luego hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Pero yo de primeras sí siempre confío hablando del equipo, siempre confío en todo el cuerpo técnico, siempre confío de inicio en todos los jugadores. Se les da oportunidades a todos, a veces tardan más en llegar, a veces tardan menos, a veces tienen la primera jornada, a veces tienen la jornada 10. Pero sí les damos oportunidades a todos y confiamos en todos. Tengo que hacerlo porque mi trabajo, entre comillas, o el éxito de mi trabajo depende de ellos. Entonces, yo no le entregaría algo tan importante para mí como es el fútbol o como es mi trabajo a alguien que no confío. Entonces, de primera sí, siempre se confía. Tiene que ser ciega la confianza en la gente que nos rodea. Debe de serlo. Hay veces que por ahí puedes no dudar, pensar distinto, porque es lógico pensar distinto. Pero no se debe dudar. Yo tengo que confiar al 100% en quien me rodea y el que me rodea es mi trabajo hacer que esa persona confíe al 100% en mí. A mí como líder de un grupo o como entrenador de un grupo. Es mi trabajo hacer de convencer de que el grupo y los que me rodean confíen en mí y que vayan conmigo. Yo confío en ellos. Y luego tengo que hacer que ellos me devuelvan esa confianza conmigo. Ese sí es mi trabajo. Y ellos te tienen la confianza a ti porque tú sabes que lo que le estás ofreciendo es tu camino. Cualquiera puede tener un camino diferente de pensar de la vida, pero también los muchachos, al darte toda la confianza, te facilitan el trabajo, te ayudan a pensar un poquito menos, quitar la atención. Dijiste, a veces tengo convivencia con ellos porque creo que están mal del estado mental y me dicen, era la escuela. Ya me escucharon y cambiaron el chip inmediatamente los muchachos. Pero hay veces que los muchachos no escuchan, me ha tocado muchas veces, no quieren escuchar, oyen, que es diferente oír y escuchar. También el día a día contigo debe ser difícil, pero al final del día te sientes con la satisfacción de que diste el máximo, siempre das el máximo, aunque no lo diste al 50, crees que no estuviste al 50, pero en ese momento diste el máximo, ¿no? Y yo creo que esa es clave del éxito, dar el máximo en todo. Hagas lo que hagas. Yo siempre pienso que yo haga lo que haga, tengo que ser el mejor. Pero hasta en la cosa más irrelevante del mundo. Si voy a ir, lo tengo que hacerlo mejor. Si lo haces, hazlo bien, ¿no? Y en catalán hay una frase que dice: la feina ben feta no té fronteras ni té rival. El trabajo bien hecho no tiene fronteras ni tiene rival. Lo que uno hace tiene que intentar ser el mejor, pero hasta en la cosa más irrelevante, a la hora de la comida, tengo que ser el mejor comiendo. El que más limpio deje su zona, el más ordenado, el que se acabe todo el plato, el mejor. A la hora, yo qué sé, de poner una estaca en el entrenamiento, el mejor poniendo la estaca. Sí. Que no quede ni medio centímetro torcida, recta. Así, pum, como bandera. Hay que buscar ser el mejor constantemente.
Pero eso no nada más es en el deporte, Alex. Yo Es en la creo que vida. tus convicciones que tienes de ser una persona que siempre busca el éxito debe estar con referencia a tus mentores de vida. ¿Quiénes son tus mentores de vida y por qué? No, mi gran, gran mentor sería obviamente pues, mi mamá, ¿no? Pues, mi mamá, una persona muy fuerte, muy trabajadora, muy luchadora. Ha desvivido toda la vida por sus hijos, a veces, como en todo, a veces mejor, a veces peor, a veces con un regaño más, a veces con un regaño menos, como todas las mamás del mundo. Pero sí siempre quiso hacer lo mejor para darnos lo mejor. Y yo creo que eso es algo que sí traigo Muy orgulloso de tu mamá. muy orgulloso y muy guardado, ¿no? en el disco duro. Hacer lo mejor para ofrecer lo mejor. Hagas lo que hagas. ¿Qué es lo que más te ha costado del cambio? Obviamente con el idioma nunca hubo problema, pero la sociedad mexicana es muy distinta a la española. Me decías que somos más cálidos, por allá ustedes son más fríos y más los catalanes. Te sentiste como en un cuento de hadas, ¿no? De este lado. Me gusta mucho a mí la personalidad del mexicano. Yo me considero una persona alegre. El mexicano es alegre, es cálido, te recibe bien, siempre lo que ocupes, ¿no? Cualquier cosa, aquí tienes tu casa, lo que necesites, aquí lo tienes. Oye, te ayudo, te vas a mudar, te ayudo. Yo tengo un primo que tiene una camioneta, voy Yo con te la muevo, camioneta sí. y te ayudo. Esa calidez sí ayuda mucho al que viene de afuera a poner las cosas mucho más sencillas, mucho más sencillas. Pues por ahí pueden ser más fríos. En España, pues puede ser, a lo mejor no somos tan cálidos como si son aquí, depende también de personalidades y depende de qué región. Por ejemplo, los catalanes a lo mejor sí que somos un poquito más cerrados, ¿no? Más de nuestro círculo y lo damos todo en nuestro círculo y a lo mejor cuesta un poquito entrar en ese círculo. Pero la verdad que el mexicano te hace la adaptación mucho más fácil. Después dijiste que había una similitud entre el catalán y el regio. Sí. ¿Se sienten más identificados por su región? O sea, yo me siento más regio que mexicano y tú te sientes más catalán que español. Posiblemente, como sí. En casa, como en casa. Es algo que creo que el catalán y el regio comparten mucho. El hecho de primero valorar tanto lo propio, lo nuestro, de nuestra zona, nuestra cultura, nuestra forma de hacer, ¿no? Nuestras influencias, ¿no? Que lo sentimos algo tan propio que primero le importa lo que hay en casa y luego ya a ver qué es lo que sucede fuera. Entonces creo que el regio y el catalán tienen esa similitud. Por el catalán igual, ¿no? Pues su propio idioma, su propia cultura, sus propios bailes, sus propias tradiciones. Entonces es algo tan propio, tan de la región. Su propio idioma. Que pues al final... Cambia, ¿no? El mismo país, pero cambia mucho. Exactamente, ¿no? Y España más, que tiene esa variedad de idiomas y de regiones. Pero sí creo que el regio y el catalán son muy parecidos. ¿Qué te chocó de la cultura mentalmente o un shock cultural del mexicano en general? Nada en específicos. A lo mejor algo que viene un poco a raíz de lo último que decía. Cuesta mucho ver a un mexicano triste. Eso es lo que tú crees. Eso, por dentro eso, a veces lloramos mucho. Exactamente. Sí. ¿No? Siempre se intentan mostrar alegres. ¿No? Yo tengo mis problemas, no se los voy a pasar a otro. Sufren como todo el mundo, ¿no? Y pueden pasar malos momentos, pero... Aún así te sonríen. Pero te sonríen. Y lo que ocupes, aquí estamos a la orden. Exactamente. Y mi casa es tu casa. Y muchas veces lo está pasando mal, pero sí, contigo es amable y es cariñoso y te invita y te ayuda y no tiene ni por qué hacerlo y a lo mejor no tiene el ánimo para hacerlo, pero a lo mejor sí, eso sí que es un shock, ¿no? Pero entraría en parte de que esa adaptación es mucho más cálida en México que no que si fuera otro país. Y cuando cambias de estado, aquí mismo en el interior de la República, ves la misma esencia del mexicano, pero con sus costumbres totalmente diferentes. Aún así te sigues sintiendo en casa. Sí. ¿Te gusta mucho la capital también? Me gusta mucho Ciudad de México. ¿Tienes amigos aquí en México? Tengo amigos. En Ciudad de México, sobre todo, sí tengo
tengo amigos y ahí cuando puedo, sí, a lo mejor me escapo para allá a verlos un par de días y sí, disfruto mucho también de la Ciudad de México. Vas a la capital y todo. Sí, me parece una ciudad increíble, muy loca. Muy loca, Muy la loca. capital es muy loca. Culturalmente muy, muy, muy rica. Te Ujú. gusta la cultura mexicana, muy rica. Pero no es como te lo pintaron. Yo creo que algún día alguien te habló antes de venir hacia acá. Cuídate, México, por esto y por esto. Y por temas que no me gustaría mencionarlos. ¿Algún momento te entró el miedo o la duda? No he notado Lo que dicen. No he notado nada. Llevo un año aquí, no he notado nunca una mala sensación, una mala vibra. Nada, pues obviamente uno tiene que saber dónde moverse, ¿no? ¿Y con quién moverse? Y con quién. Pero no, yo creo que es algo muy lógico. Matemáticas mismo, no sé cuántos habitantes tiene la República. Somos 140 millones. más los 140 que hay. millones, en España debemos de estar en unos 47 millones. Es lo malo que vive en Estados Unidos de mexicanos. Sí. 47 millones Sí. más o menos España contra 100 y pico millones, pues 140 millones. 140. Pues significa que todo lo malo de un país está metido en una parte muy pequeña del otro. Entonces, obviamente, va a haber más de lo malo aquí que aquí, pero por una cuestión de tamaño, no porque aquí sea Disneyland París y aquí sea no sé, la casa de la familia Adams, por decirte algo, ¿no? Simplemente es cuestión de, estás concentrando todo lo malo en un lugar, pues a lo mejor en una ciudad. Entonces, no, yo no he notado nunca Nada de lo que se hablaba, te sientes tranquilo y a gusto. Te veo feliz, pero siempre nervioso, siempre pensativo. Siempre que te veo, ya sea en la cancha o cuando tenemos el gusto de saludarnos, pensativo, porque no te gusta vivir al día a día. Te gusta que las cosas vayan ocurriendo. O sea, que las cosas sucedan. Y lo que hablábamos siempre, es difícil que uno desconecte. Y sí, además soy una persona de carácter también así soy inquieto, soy nervioso, siempre le estoy buscando por dónde sí, por dónde no, todo el día. Uno piensa. Y hay veces que voy cabizbajo y en línea recta y ni me doy cuenta de lo que sucede alrededor. Bueno. ¿Conoces el concepto o has escuchado hablar de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano? ¿Y qué opinas acerca de eso? Me ha pasado, a cualquier mexicano que le preguntes le ha pasado que tenemos como peores enemigos nuestros propios compatriotas. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es una verdad. Lamentablemente. Por desgracia es algo malo, pero creo que sí es verdad. Pues, ya siendo una plática de fútbol, si lo llevamos al fútbol, hay grandes casos de jugadores mexicanos que han jugado en Europa y que de repente aquí se dice que no sirven para nada y que no, que ha ganado y no, que ha hecho. Y en otros lugares los valoran más que el propio mexicano. O técnicos. ¿no? Hay técnicos también. Técnicos mismos. Sí. Sé, un caso a lo mejor muy claro. Ponerle un nombre que jugó en Rayados. Layún. Miguel Layún. Capitán del América y se va a segunda división inglesa. Al Watford. En segunda división. No, hombre, ¿cómo se va a ir a segunda división? ¿Cómo va a ir para allá? No, hombre, no. El Watford sube a primera división, después Sevilla, Villarreal, gran carrera en Europa, primera división en Inglaterra, en la Premier League de España, ¿no? Y resulta que hay gente que lo critica. ¿Qué le pasa al propio Javier Hernández también? Súper valorado en Europa, Chicharito. el amor que le tiene el Manchester United a Javier, donde jugó en Alemania, estuvo en el Real Madrid, y luego el mexicano, por una cosita extracancha, ya le destruyó la carrera. Qué malos, ¿no? A veces somos muy malos para señalar. Es que se señala muy fácil, es que desde afuera, la vida es muy sencilla, ¿no? Y verlo todo desde el otro lado de una pantalla o desde un televisor, estás así, estás tirado en tu sofá. El hincha de sillón, le decimos aquí en México. Eso es fácil. El que nunca se para en un estadio de fútbol, el que nunca supo que fue un entrenamiento. Eso es lo fácil. Sí. Hablar así, señalar así es lo fácil, pero cualquiera que haya jugado
profesionalmente, mis respetos. Mis respetos. Cualquiera que tenga un plato de comida gracias al fútbol, mis respetos. Es cierto que entre más lo tomes como vocación, el camino se va, no facilitando, sino se van abriendo más puertas. Porque la gente a veces, no, es que traigo... Yo conozco entrenadores que tienen mucho más años que yo y me dicen, no, es que ya estoy bien harto de esto. Si no fuera porque por el peso que ganan. Entonces, estamos engañando a los niños, estamos engañando a los papás y a la postre estamos engañando al crecimiento del fútbol mexicano. Y es una cadenita de eventos que viene desatando lo que en el futuro pudiera llegar a no ser. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Hay niveles y niveles. No vas a tener a lo mejor la misma presión en un lado que en otro lado, aunque la presión autoimpuesta muchas veces sea la misma. Muchas veces que el resultado de un entrenador o la consecuencia de un resultado de un entrenador no es nada comparable a la consecuencia del resultado de otro entrenador, porque hay distintas categorías, divisiones, edades, ¿no? lo que sea. Pero la autoexigencia o la exigencia autoimpuesta que se pone uno, la presión autoimpuesta que se pone uno es grande, porque uno siempre uno quiere hacerlo bien y es un mundo de presión más propia muchas veces que de afuera. Yo que siempre he visto esto diría que un hobby. Tengo la suerte de que mi trabajo es mi hobby. Me ayuda mucho a llevar la presión tomándomelo así. Es que yo tengo la suerte de que mi trabajo es mi hobby. Me considero muy afortunado, muy afortunado. Qué cantidad de compañeros de profesión tendré yo que les gustará vivir de lo que yo vivo, o de lo que vivimos los entrenadores que nos dedicamos a esto profesionalmente. Y tú ya no lo ves como obstáculos, lo ves como metas, ¿no? Exactamente. Por eso se convierte en un hobby, porque ¿cómo me va a ganar? Y lo voy a tener que sacar, o voy a sacar un remedio para X cosa, alguna formación, algún planteamiento, qué sé yo. Entre más trabas tenga, más te frotan los bigotes como los gatos, que qué rico va a ser todo esto el camino, ¿no? Exactamente. Y ya luego cuando lo que te ha llevado tantas horas pensar, luego el fin de semana sale. Cruzadito de brazos, no, hombre, feliz. No, hombre, es de las mejores sensaciones del mundo. Y aunque eres muy poco expresivo en la cancha, por dentro desbordas todo tipo de sentimientos, ¿no? Te recordaba hace un rato atrás de cámaras el día de la final, cada que yo veía la toma en televisión, pareciera que estabas viendo la pesca encima de un bote, como si está bien quitado de la pena, porque tú ya lo sentías, lo sabías, confiabas en tu plantel de que el campeonato iba a ser de ustedes. Lo habíamos dicho tanto entre nosotros que íbamos a ganar y nos lo repetíamos tanto todos los días. Ya incluso antes de entrar a la liguilla ya nos saludábamos entre nosotros y cuando entraba en la cancha, ¿qué tal, campeón? ¿Es en serio? Campeón, sí. Campeón. La atracción. Antes de iniciar la liguilla. Entonces lo sentíamos algo ya que era nuestro, que simplemente Que era trámite. Era un trámite, era algo nuestro que nos tocaba ir a un estadio y recogerlo. Entonces, también eso ayudó mucho a aplacar los nervios en un momento que los nervios están por las nubes. Después, lo hablábamos hace un ratito, yo sí hago mucho trabajo por las noches sobre todo, meditación o de visualización, como se le quiera llamar. Yo por las noches, pues cuando estoy en la cama me voy imaginando, ¿no? Y cuando iniciamos ese torneo clausura, desde el día 1 yo me imaginaba la final, me imaginaba el rival. Tenía muy claro que ese iba a ser el rival, me imaginaba el rival, me imaginaba la final, me imaginaba cuando el árbitro pitaba el inicio, cuando el árbitro pitaba el final, me visualizaba a mí cuando el árbitro pitaba el final volteando a ver quién iba a correr por aquí, quién iba a correr por aquí, o qué jugador iba a venir. Y cuando eso sucede se te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, claro, yo todas esas sensaciones que se vivió en la final, yo llevaba varios meses experimentándolas. Mucho trabajo de visualización, de meditación. Entonces ya iba viviendo esas situaciones, las iba viviendo, se me ponía la piel chinita cuando me imaginaba que el árbitro pitaba al final, lloraba solo en mi habitación cuando me imaginaba a mí con la copa o levantando la copa con el equipo.
Entonces, todas esas situaciones que se vivieron, yo ya de un modo yo ya las había sentido, yo ya las había vivido, y eso pues me ayudó mucho a que fuera un déjà vu, de que eso ya me había pasado y simplemente ahora se estaba haciendo realidad. Oye, y te vas trazando metas más grandes sin darte cuenta de manera inconsciente. Te llevas a los niños a España a competir, se traen la copa, lejos de traerse el torneo, la experiencia y la vivencia. ¿Cómo visualizaste al niño mexicano yendo a jugar este tipo de torneos y de eventos? Porque parecen que están en una juguetería, ¿no? Que es Navidad y todo Ajá. ven, todo fotografían, todo, también hay que lidiar con esas cosas. Estoy muy orgulloso y muy contento del torneo que dimos en España, porque yo creo que representamos muy bien nuestra institución. Fuimos profesionales en todo momento, fuimos serios en todo momento. Los rivales sabían que salíamos a ganar, como dice el himno, ¿no? Que sepan que salimos a ganar, no de cualquier forma. Se jugó bien, muy bien, y se ganó. Entonces, de ese torneo que fuimos justo después de terminar, creo que representamos muy bien el escudo que llevábamos en el pecho. El Regio es súper futbolero. Yo sé que no va a haber gente de otros estados, pero no me importa lo que digan. El Regio es el más futbolero del país. Se vive un ambiente muy diferente, previo a un clásico, una semana antes, la semana después con la carrilla de la gente. La mayoría de las veces lo tomamos como un partido más. ¿Cómo viviste tus clásicos o cómo los vives? ¿Los vives de la misma manera? ¿No le tomas mucha importancia por llamarse clásico? Porque ellos, entre todos, Tigres y Rayados, ya se tienen rivalidad porque se conocen desde la Sí, sí. 14, desde torneos locales. ¿Cómo lo visualizas tú un clásico? ¿Cómo lo ves desde afuera? Intento no hacer nada distinto. Ok. Intento que todo siga de la misma forma, no inventar mucho, darle la máxima naturalidad posible. Al final nosotros las semanas las planteamos con una exigencia y una intensidad máxima independientemente de quién vaya a ¿Quién ir juegue? delante. Sí. Sea el primero en el caso que no seamos nosotros, sea el último, sea el de media tabla, sea el penúltimo, sea el clásico, siempre todos desde la máxima exigencia y desde la máxima intensidad. Entonces se vuelve ya una semana tipo, ¿no? Con una motivación extra que yo al final no tengo que remarcarles de nada porque ya de ellos, desde que el árbitro pita el final del partido anterior, que ya están viviendo el clásico, entonces tampoco no hay que hacerles mucho énfasis en lo que significa el partido porque pues ya lo saben, y mucho más el jugador que es regio y el jugador que es de aquí, que es local. Y se vive otra atmósfera, ¿no? Con los Totalmente. papás y el entorno, la gente, el mismo club se siente. Yo no soy aficionado a ninguno de los dos equipos, trabajo para una escuela oficial del Rayados, pero he envidiado como aficionado a otro equipo el entorno y la atmósfera que viven los regios con su partido. Yo, qué envidia, mira cómo viven el clásico. Voy a tener que estar en su carne asada sí o sí, aunque no sea ni Tigres ni Rayado. Y ahí estamos, ¿no? La fiesta del fútbol te da a mí me ha dado los mejores amigos de mi vida el fútbol. A mí me ha dado lo mejor que tengo. Es tu vida. Que a mí literalmente es mi vida. Es lo que hablábamos al principio. La casa en la que vivo, el plato de comida que yo tengo, lo que yo puedo disfrutar en mi día a día es gracias al fútbol. Entonces, para mí el fútbol es mi vida, porque sobre todo creo que te enseña muchas cosas, muchas cosas. Te enseña a ser resiliente, te enseña a levantarte cuando estás abajo, te enseña a estar muy pendiente cuando estás en buenos momentos, porque sabes que en cualquier momento pueden venir maldadas. El fútbol es la vida, literal. ¿Tienes como ídolos o modelos a seguir algún técnico en específico a nivel mundial? Varios. ¿Favoritos? ¿Quiénes son? Varios. Me gusta mucho fijarme en lo mejor que hace cada uno. Me gusta las transiciones que hacía Mourinho con el Real Madrid. Okay. Ya el Real Madrid recuperaba el balón y ya terminaba decías, ya. Gol. Y pum, 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 gol. Me gustan las transiciones de Mourinho en el Real Madrid. Me gusta el juego de posición de Guardiola. Me gusta la intensidad de la presión, a lo mejor de Klopp. Me gusta el bloque medio y bloque bajo del Cholo. Entonces,
Es una mezcla todo de... lo que me va gustando lo Lo voy tomas. viendo a ver de qué forma adaptarlo a lo que yo siento. Ahora, ¿cuál es a lo mejor eh, lo que más se asemeja a lo que a mí me gusta? O a lo que a mí me hace sentir y me hace vibrar. No sé si recuerdas por ahí el Napoli del El Napoli. 2017-2018 con Maurizio Sarri de técnico. Sí. Y marcó una época muy fuerte en Italia. Era el foco, ¿no? El foco en ese momento porque revolucionó prácticamente lo que era el Napoli. Y era un equipo que no ganó. Sí. No ganó nada. No sé, a lo mejor alguna copa interna, pero no ganó liga. No ganó nada. No ganó nada. Pero cómo me enamoraba, ¿no? Su esencia. Veía esos partidos y hoy en día sigo viendo esos partidos y o sea, muchas veces que les pongo cortes de partidos de ese equipo a los jugadores, digo, que es así, es Así es. es así. Y pues es lo que me hace vibrar, es lo que me hace sentir, ¿no? A lo mejor sería la mayor expresión a lo que a mí me gusta de un equipo de fútbol, que tenga el balón, que sea asociativo, pero que sea vertical, que no sean posesiones vacías, que ataquen rápido el espacio, que aceleren, que vayan en velocidad, que presionen alto. ¿Te gusta el pressing alto? Me gusta. Yo he visto las reconversiones también. No tuviste que repetirme lo de Mourinho. Tus reconversiones son rapidísimas. Cuando menos acuerdas, ya la pelota está por terminarse en el otro lado. Rapidísimo. A veces no te quitan la pelota. Lo provocas, también lo he identificado. Provocas que te quiten la pelota y después viene la recompensa, ¿no? ¿Eres muy amante de la historia del fútbol? Me gusta mucho la ¿Sí? ¿Te historia gusta del fútbol. ¿Y tú tienes mentalizado tu once ideal? A ver, ¿cuál es el once ideal del profe Pruna? Oh, Portero. La selección española en 2010. Ah, que no. Medio Barcelona jugando allá. La del 2010, la campeona en Sudáfrica. Portero que a mí me haya tocado ver. Víctor Valdés. Víctor Valdés. Yo también tengo 26 años, a lo mejor no puedo decir Oliver Kahn porque no he visto jugar a Oliver Kahn, ¿no? Sí. No, esto es tu selección. O a Lev Yashin, ¿no? O también. No lo he visto jugar. También a Buffon lo viste ya casi de salida. A Buffon, sí. Por ahí en 2006, si recuerdo ese mundial con Italia, en 2006. ¿Tu pareja de centrales? Pareja de centrales. Ahí sí. Voy con Chiellini. Giorgio Chiellini. Y Sergio Ramos. No, te los topas a las 12 de la noche en la calle y te hincas y le vas. Te cambias de lado, De acera o corres. Sí. Chiellini y Ramos, lateral por derecha. Gran pregunta. No, Jordi Alba. Jordi Alba. Sí. ¿Siendo zurdo? Él es lateral izquierdo, sí. Se me fue. Pues ya tenemos al lateral izquierdo. Lateral izquierdo Jordi Alba. Armamos al arquero que es Víctor Valdés. Tenemos a Giorgio Chiellini, a Sergio Ramos, Jordi Alba por izquierda, lateral derecho. Lateral derecho, nunca me había parado a pensar en un lateral derecho. El Madrid tenía uno muy bueno, Madrid. A mí me encantaba Marcelo. No soy muy fan del Madrid, pero me encantaba. Hay que regresar luego. No sé. Todavía no tenemos un lateral derecho. No tenemos lateral derecho. Un medio de recuperación ahí que te agrade su fútbol. Que después existió el 5 llamado Busquets, pero... Sí, no, pero vamos a salirnos ahí de... No. De esas, ¿no? Kroos. Toni Kroos. Kroos. Tenía un guante en el zapato ese señor. Sí. Y eran los tachones de toda la vida, pero... Sí, los blanquitos siempre. Rasgados. Algún enganche, un volante interior. Kroos ahí con Iniesta. Andresito, no. Más de 8. Sí. Para mí es el mejor jugador. Es el único catalán o jugador del Barcelona que puede ser amado en el Bernabéu, ¿no? ¿Me equivoco? En el Bernabéu y en el campo del Español. Y Iniesta en toda España. Y allá donde vaya. Debe tener las llaves del país, no de la ciudad. Allá donde vaya. ¿Quién jugarían por los costados en medio campo? Por fuera. Es que me quiero salir de lo habitual, ¿no? No, Cristiano Ronaldo y Mbappé, ¿no? Ya. Qué fácil. Pero me quiero salir de... Sin contar a esos monstruos que son aparte, ¿no?
que salir de ahí. Te diría David Villa. El Guajé, ¿ok? David Villa, por fuera, que también era 9 originalmente, no, pero también se lo usó En el mucho sistema de Guardiola por mucho fuera por rindió fuera. demasiado. Y por el otro lado, Henry. Thierry Henry, Sí. el Henry del Arsenal que El Henry después del Arsenal, que es concluyó el Barcelona su... la tiraba No, larga en el Arsenal era un monstruo, Thierry Henry. agárralo. Sí, alcánzalo, ahora alcánzalo. Media punta, No sé si lo ubiques. Iván de la Peña. Iván de la Peña, no lo ubico, jugador de... Jugó en el Barcelona, jugó en el Olympique de Marsella, jugó en el Español. A lo mejor su etapa en el Español es la más conocida. Un 10. Brutal. 10. Por cierto, el señor Pruna es fan del Español del Barcelona. Sí. Fanático del Culpable. Barcelona. Culpable. Culpable. ¿Quién va en punta? En punta, saliéndome de los aliens, te diría. Fernando Torres. Ferniño Torres. Fernando Torres. ¿Te gusta lo que hizo Sí. Fernando Torres? ¿Dónde fue su mejor momento para ti? Para mí en el Liverpool. En el Liverpool. En el Liverpool. ¿Fue el más pleno, el más rendidor ahí en el Yo Liverpool? creo que sí, yo creo que sí. Y técnico de ese equipo eres tú, El técnico soy yo. aunque está pendiente el lateral por derecha. Lateral derecho, te lo dejo a ti. Lo dejamos. De director deportivo. Director deportivo, vamos a Aquí- poner a aquí- Marcelo. aquí- Me gustaría Marcelo. poner a Marcelo. Me encantaba la velocidad de Marcelo, las coberturas. El minuto 90 lo corre igual que el primer minuto. Ujú. Marcelo, amor a la camiseta. Y no soy muy fanático del Madrid. Alex, Así queda. tenemos por tercera ocasión en nuestro país, y vas a estar acá esperando, mundial. Tenemos un mundial. Nuestra ciudad creo que sí está preparada. Nuestro país también está preparado. ¿Para ti qué representa un mundial, viéndolo desde afuera? Es la fiesta más grande del fútbol. Es lo más grande que hay. Y no a cualquier país le dan un mundial. Entonces eso sí te habla de lo bien estructurado que está México y de las posibilidades que tiene México y Monterrey en concreto, que es ciudad sede del mundial. Es lo más grande, es la máxima expresión de fútbol. No hay otra descripción que esa. ¿Y tú disfrutaste, tienes recuerdos claros del 2010, el campeonato del mundo? 100%. Sí, fue una locura para ustedes el campeonato. 100%. 100%. Eras un niño, ¿no? Cuando el campeonato. Sí, ahí tendría 13 años más o menos. No, ya estabas consciente del fútbol. Por ahí. Antes de que fueras técnico. Antes de que fuera técnico. No, ni me imaginaba que iba a ser técnico. Es el mundial que unió a todo un país. Al margen de ideas, al margen de regiones, al margen de todo. Es un mundial Estaban unidos al 100. que unió a todo el mundo y que todo el mundo se alegró de eso y todo el mundo lloró y todo el mundo salió a las calles. Y sí, no, un recuerdo. Ahora que voy ahí veo niños ahora de los mismos, los de la 17, que son 2008, 2009. Digo, no, estos no han visto el mundial. Estos no han visto el mundial bueno. Sí, lo bueno de... No tuvieron la dicha de vivir lo que viviste. No tuvieron el mundial bueno. Y allá se vive igual, por encima de todo. Es más el fervor por el fútbol aquí en México que en España. Sí. Aquí más fervor por eso. ¿Cuál es la preocupación principal que hay en tu país? La preocupación principal... Sí, aquí la tenemos, es clarísima, aquí es la educación. Aquí en la educación estamos muy carentes desde hace décadas. No me gustaría meterme en ningún tema político, pero aquí yo así lo detecto y te lo puede decir cualquier gente, que la educación, estamos muy atrasados en niveles educativos, en cuanto a estadísticas, y es en lo que más deberíamos de trabajar. Hoy en día el mexicano se preocupa por tener un boleto para ir al estadio a ver a su equipo de fútbol que por ir a exigirle a un político a la puerta de su casa. Entonces, a medida de que nuestra educación vaya por encima de nuestros objetivos, es como el país va a crecer como sociedad, porque un solo político no va a cambiar el país. Cuanto mayor educación, más crecimiento, crecimiento de un país. En España hay muchas preocupaciones, más de las que se creen. Sí. Yo creo que la fuga de talentos, la fuga de cerebros que hayamos ahí, gente muy preparada, muy preparada, los mejores en sus promociones.
con carreras internacionales o con estudios en las mejores universidades del mundo, que se tienen que ir de España porque o los sueldos están mal, o porque las condiciones son malas, porque les ofrecen más en otro lado, porque no encuentran trabajo. Y se van. Y se van. Talento fugado. Talento fugado. Sin ánimo de desprestigiar, obviamente, ni a ninguna profesión ni a nada, pero tú en España ves a ingenieros que están trabajando de meseros porque, Sí. porque no encuentran trabajo. Y no es un desprestigio hacia los meseros, porque es trabajo, yo creo que de los más necesarios que hay. Pero ves gente con estudios de una calidad increíble haciendo trabajos que no corresponden sí. a lo que han estudiado. Entonces eso sí es uno de los grandes problemas, yo creo que hay ahora mismo allí. Si no fueras entrenador, formador, técnico, ¿qué hubiera sido lejos de una cancha de fútbol? ¿No tuviste algún sueño de niño? ¿O un plan B? Dijiste que muy pronto acabaste la escuela e inmediatamente fue meterse a libros de fútbol, Sí. prepararte como tal. ¿No tuviste ni tiempo de pensar en un plan B? Aunque No. dices que el plan B es el que... El plan B era hacer que el plan A funcionase. No lo sé, lo hubiera descubierto por ahí a ver si algo más me gustaba, pero como ya me gustó eso, pues dije, no, pues aquí es. Soy licenciado en Sports Business Management, en gestión y administración de empresas deportivas. Claro, pues como una carrera de empresariales, pero enfocadas al deporte. Pero no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. Algo hubiera hecho, esto seguro, y también te aseguro que hubiese intentado ser el mejor, en eso. Pero... No, nada en específico. Nunca, no, a lo mejor ni tiempo tuviste de prepararte, de plantearte un plan B. Posiblemente. La vida te lo ha estado presentando y lo has estado aprovechando. Dicen que si te da limones, pues hagas limonada. Exactamente. Y has estado haciendo una buena limonada con el, Tengo litros. con el fútbol. Tienes litros de limonadas con el fútbol. ¿Qué te gustaría dejar marcado en la huella de los jóvenes por tu paso en México? No te estoy corriendo porque tú ya eres igual de mexicano que nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué te gustaría dejar marcado en ellos, en su mentalidad? Mucha ambición. Ambición. Mucha ambición. Mucha ambición. Que quieran ir a más, que no se acomoden, que no piensen que todo está hecho y porque ya han logrado algo que ya es suficiente. Siempre, nunca es suficiente. Siempre se puede dar más, siempre se puede ir a por más. Si por ahí, eso a nivel mental, ¿no? Y luego, si por ahí a los jugadores se les queda una cosa de las miles que se entrenan, que les digo... Con eso te vas. Para mí ya es un éxito. Una victoria, ¿no? Para mí es un éxito. Que se les quede algo de las cantidades inmensas de información, información que se les da, de cosas que se entrenan, se quedan con una cosa, ya es suficiente. ¿Cómo diferencias tú, hablando de trabajo en cancha? Aquí el mexicano no tiene mucha costumbre de ser disciplinado. Te encontraste con un grupo muy sano, pero se habla mucho de que aquí hacer trabajo de gimnasio es opcional, tener una buena alimentación es opcional, y no al niño de fuerzas básicas. Uh-huh. En escuelas formativas el niño a veces no le da cuando va a una visoría porque no llegó bien preparado en lo físico, en lo mental, en lo psicológico. ¿Ahí es más responsabilidad de los papás o crees que se pueda corregir ese tipo de carencias? Es difícil porque si desde niño ya... si a un jugador o a un niño que no está en unas fuerzas básicas, tú ya le enfocas todo eso pensando en un rendimiento o unas futuras visorías, para mí estás mal. Para mí. Porque estás forzando algo que tiene que ser de forma natural, ¿no? Ahora, si lo haces por mantener una buena alimentación, por estar sano, perfecto. Luego el jugador de fuerzas básicas ya entendemos que tiene unas responsabilidades distintas porque está en una estructura profesional y en cualquier momento puede dar el brinco. Sí. Entonces ahí sí, que la alimentación se tiene que cuidar, que el trabajo de gimnasio es obligatorio, no es opcional. La comida está controlada, se les hace chequeos constantemente para que todo esté en orden, y eso ya es una obligación dentro de
de las que tienen. Pero forzar cosas sin estar en una estructura así, con el fin de una visoría o de entrar en un proyecto, un proceso, para mí es un error. Si lo haces, hazlo porque... Por convicción. Por convicción, porque te preocupa que tu chico coma bien y que esa sea tu preocupación, que sea sano. No por querer forzar algo y por querer meter ilusiones o esperanzas a lo mejor en algo que a lo mejor se da o a lo mejor no se da, y se tiene que tratar con naturalidad, hay que darle naturalidad. Yo creo que le damos poca naturalidad a las cosas. Hay un mensaje que siempre he querido a la gente que está dentro del fútbol profesional, tanto en básicas, le he preguntado a exjugadores profesionales, el papel de los papás, el papá director técnico que está sentado afuera creyendo que tiene toda la razón. A veces no es conveniente intercambiar con ellos absolutamente nada, pero algún consejo que le dieras a ese papá que siempre busca tener la razón. Lo comentábamos antes, yo no voy a irle a un ingeniero a decirle que su trabajo está bien hecho o mal hecho. Eso lo dijo, creo que fue Mourinho que lo dijo en una entrevista. Porque yo no tengo ni idea de ingeniería. No he estudiado ingeniería, no puedo opinar sobre ingeniería, ¿no? Lo que es a lo mejor ingeniería aeroespacial. Digo, este cable está mal, lo quito y explota eso y no vamos todos, ¿no? Entonces, como no vas a quitarle un cable de algo que no sabes... Ni le muevas. Pues, ¿por qué en el fútbol sí sucede? ¿Por qué si en otros trabajos la gente... Trabajos tan específicos, porque el trabajo de entrenador de fútbol es específico, es entrenador de fútbol, no es deportivo, es entrenador de fútbol, es algo muy específico. ¿Por qué en otros trabajos específicos la gente no opina? Porque es consciente de que no sabe y que no puede opinar, y porque en el nuestro sí, porque es más fácil. Entonces, ellos creen que porque están el fin de semana viendo su equipo favorito enfrente del televisor, en una silla, no sé, tienen el derecho de opinar en cuanto a la formación de su hijo. Hay que, en el hijo y más arriba también, o sea, si tú no vives el día a día y tú no sabes lo que pasa puertas adentro, no puedes. Podrás tener una opinión, pero no puedes pretender dar una crítica a algo que no sabes los contextos. Tanto en el mayor nivel, yo creo, ¿no? como abajo. Entonces, por ahí a los papás, dejen a los niños, déjenlos ser, dejen a los jugadores, déjenlos. Y más cuando son niños, ¿no? A veces los saturan de tanta información, tanto trabajo, y el niño llega a la etapa que ya no quiere saber nada, ¿no? Aborrece. Déjenlos y que nos den un voto de confianza a los entrenadores. Que nosotros al final siempre vamos a buscar lo mejor para sus hijos. Yo siempre lo digo, para mí, cada jugador que no avanza es un fracaso mío. No es un fracaso del jugador, es un fracaso mío porque yo no he podido hacer que ese chico pase al siguiente año. Que es tu meta, que evolucione. Que es mi meta. No, para mí, ahora, de la 15 a la 17, no dar ninguna baja y que todos hayan avanzado en bloque. Habla del trabajo, sí. Qué mayor éxito sí. hay que de un año a otro sigan todos, pum, juntitos. Porque para los clubes es muy sencillo, desde primera división hasta inferiores. No funcionó, quita al entrenador. Qué error, ¿no? Bueno, es más fácil echar a uno que a 20. Que a 20, ¿no? Bueno, al final sí tenemos influencia en un grupo. Hay veces que sucede. Y no sabe, sucede. Hay que darle también naturalidad. Cuando tú aceptas ser entrenador, sabes que eso está en el contrato. Que en cualquier momento te vas a ir. Sí, hay que darle naturalidad y no vivir con ese miedo tampoco. Oye, aquí en México hay una pregunta que todos se hacen, no hay respuesta, no hay respuesta. Dicen, ¿por qué somos tantos millones de mexicanos y no pueden salir 10, 11 que nos representen bien? Pues es que yo lo he visto, Alex, ahora que me toca de este lado andar con una camarita y ver los equipos, veo el entorno del entrenador. Señores, ¿por qué no se preparan? Diciendo cosas incoherentes en la cancha a los niños, pasean por la banca como si fueran Guardiola, son niños a los que estás dirigiendo, nunca veo que les aplaudan, a veces se quedan sin ni siquiera
tomar un curso, o tal vez tomaron un curso equivocado, o lo que llegaron a tomar fue todo. Tú dices, yo siempre estudio, yo siempre leo, estoy buscando, estoy descubriendo, estoy implementando. Eso es parte de formarse también, porque el hecho de tener un papelito que te vale como entrenador, ahí no acabó tu capacidad. No es suficiente, y más en un mundo tan globalizado como hoy en día, cada vez hay gente más preparada. Sí. Cada vez hay gente más joven, más preparada. Sí. Y es una competencia todo el rato, todo el rato, todo el rato. Antes lo hablábamos, hay que ser congruente lo que uno hace, lo que uno pide con lo que uno exige. Si yo te estoy pidiendo que salgas con el balón jugado y la pierdes y nos meten un gol en contra, yo no te puedo decir nada porque yo te estoy pidiendo eso. Sí. Y no te puedo sacar, no te puedo chillar porque soy yo. Pues yo es mi fallo y yo lo asumo. Entonces no te puedo echar la bronca, no te puedo criticar por algo que soy yo el que te lo estoy pidiendo. Igualmente, que no te puedo decir una cosa y luego pedirte otra, ¿no? Es que nos robaron y nos metieron un gol en la salida de balón. No, portero, Bríncala. Tírala. Entonces, sí me explico. Somos cómplices de todo, ¿no? Pero tampoco puedes en ese momento darle con el látigo, porque lo que más ocupa de ti es que sigas confiando en él. Es la confianza y ser congruente con lo que dices, con lo que haces. No, a mí me gusta salir con balón jugado. La primera que te roban ya, ahí vas, venga, a correr. No, pues hay situaciones y hay situaciones. Si tú has entrenado situaciones a lo mejor de pum y de repente por X motivo tienes que jugar largo, pues juegas en largo. O sea, hablando en eso, ¿no? Pero no porque una cosa salga mal está mal hecha, y no porque una cosa haya salido bien está bien hecha. Es correcto. Hay muchas cosas bien hechas que salen mal, y hay muchas cosas mal hechas que acaban saliendo bien. Y de las mismas no puedes controlar todo el entorno. Hay pocas cosas que uno puede controlar. Entonces, si uno no lo puede controlar, no debe generar preocupación. Yo no puedo controlar que de repente haya un hueco en la cancha en la que nos toca jugar y que demos el pase, pum, que el balón brinque y que haya una... Yo no puedo controlar eso. Son cosas que están fuera. Yo no puedo controlar que mi delantero le dé entre los tres palos. O sea, yo puedo darle herramientas, pero yo, como cuando le dicen a los delanteros, pégale a puerta. Sí. Que dicen, ponle la red y luego discutimos las opciones. Digo, ¿pero qué te crees? ¿Que el delantero ha querido pegarle fuera a propósito? ¿O que el jugador ha querido fallar a propósito? O como un autogol también. Ajá, sí, no. Claro, ¿por qué te...? Pues, o sea, no se ha querido dar un autogol, ¿no? Obviamente. Entonces hay que también ver eso y saber qué puede controlar uno y qué no puede controlar uno. ¿Puedo controlar algo? Lo hago. Depende de mí, lo hago. No depende de mí, no me debe generar preocupación excesiva. Hay un problema. ¿Depende de mí? Perfecto, no me preocupo porque lo puedo solucionar. ¿No depende de mí? Pues... Oye, y eso es una cadena de eventos, porque te sale algo fuera de las manos que no dependía de ti, y después contrarrestas todo eso y le das la vuelta a la circunstancia y suspiras. Sabes que tuviste la capacidad para revertir algo que no dependía, que era tercero. Intentaste por ahí controlar el caos. Da. Controlar el caos, ¿no? Pero hay cosas, hay que saber diferenciar qué depende y qué no depende. No depende de mí que, ¿viste? No depende de mí estar jugando la final y que del minuto 1 al minuto 20 haga 40 grados y después se pase... Con lluvia. Sí. Con lluvia y con truenos el resto del partido. Que le favoreció más al rival que destruía, que tú que construías. No, depende de mí eso. Depende de mí cómo se vea mi equipo, pero eso no. Ahorita estás en Rayados. ¿Eres Rayado? Soy Rayado. ¿Qué es ser Rayado para ti? Ser Rayado es dar el 100% en la vida y en la cancha. En la vida y en la cancha. Y en cualquier aspecto de la vida que sepan que salimos a ganar. Yo creo que eso define muy bien lo que es. Tienes bien claro los valores institucionales del club. Y... Es que van van al 100% de la mano de lo que yo siempre he pensado. Lo hablábamos antes, yo quiero ser el mejor, siempre en lo que hago. Entonces,
hagas lo que hagas, que sepan que sales a ganar. Y tú tienes en tu mente muchos escenarios por los cuales has ido creciendo, pero imagínate que hoy te habla la directiva y te da las gracias. Hoy. Esperemos que no suceda. Esperemos que no suceda. Y trabajar para que cada vez esa decisión esté más lejos, ¿no? Trabajar para que eso esté lejos, o al menos yo demostrar lo que puedo demostrar para que eso no suceda. Pero si en algún momento sucede, naturalidad. Es parte de la vida, ¿no? Como te ha tocado ganar también. Exactamente. Mejor te toca algún día separarte. Esperemos que nos dures muchos años en el club. Nos gustaría verte dirigiendo más arriba, hasta en primera división. Y si no, lo vas a hacer en algún otro lado, porque tus convicciones van mucho más allá de la toma de decisiones de terceros. En la vida muchas veces la gran mayoría de veces vas a perder más de lo que vas a ganar. Sí, lejos, sí. La diferencia es que tú escoges cómo quieres perder. Esa es la diferencia. ¿Alex Pruna es feliz hoy? Alex Pruna es la persona más feliz del mundo hoy. No cambiarías lo que estás viviendo por nada. Aunque no lo hayas planeado, durante la marcha ha ido sucediendo. Por nada, no lo cambio por nada. Por nada. Me gustaría irnos a tomar un café, ¿qué te parece? Vámonos. Seguimos hablando cosas que aquí no se puede. Vámonos, amigo. Gracias. Buenas noches. Vámonos. Gracias.